Hola jóvenes, en esta sesión les voy a mostrar cómo calcular otra de las medidas de tendencia central, llamada la moda. Para calcular la moda para datos agrupados se utiliza esta fórmula: X cono igual a L sub I más DA entre DA más DP multiplicado por A. Bueno, ¿qué representan cada uno de los elementos de esta fórmula? X cono representa el valor de la moda para datos agrupados. L sub I representa el límite inferior del intervalo modal. DA representa la diferencia, recuerden que diferencia es sinónimo de resta, de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior, el que está antes. dP representa la diferencia de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Y por último, A mayúscula representa la amplitud del intervalo modal. Si ustedes observan, en todos los parámetros se mencionó a lo que se conoce como el intervalo modal. Entonces, para poder calcular la moda, lo primero que tenemos que hacer, número uno, es identificar el intervalo modal. Bueno, esto es muy sencillo. El intervalo modal va a ser el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Si volvemos a nuestra tabla, aquí tenemos la columna de las frecuencias absolutas. Si ustedes revisan, el intervalo de mayor frecuencia absoluta es el intervalo número 3. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta es 8. 8 es el valor más grande en esta columna. Entonces, el intervalo número 3 va a ser el intervalo modal. Para identificarlo, lo voy a encerrar en este recuadro. Este es nuestro intervalo modal, ¿sí? Aquí colocamos intervalo 3. Ahora, ya que identificamos el intervalo modal, lo segundo que hay que hacer es hallar o calcular el valor de cada parámetro. Calcular el valor de cada parámetro. De la fórmula. Bueno, el primer parámetro es LI, que, como ya habíamos mencionado, representa el límite inferior del intervalo modal. Entonces, LI va a ser igual. Nuestro intervalo modal fue el intervalo 3 y el límite inferior es 2.8. Entonces, LI tiene valor de 2.8. Ahora, el segundo parámetro es DA, que representa la diferencia de la frecuencia del intervalo modal
menos la frecuencia del intervalo anterior. Entonces, dA se obtiene restando la frecuencia del intervalo modal, que es 8, menos la frecuencia del intervalo anterior. El intervalo que está antes es el intervalo 2 y su frecuencia tiene valor de 7. Entonces, 8 menos 7 es igual a 1. Siguiente parámetro es dP, que representa la diferencia de la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Ahora es el que está después. Entonces, la frecuencia del intervalo modal es 8 y a esa frecuencia le vamos a restar la frecuencia del intervalo posterior, que es 4. 8 menos 4 es igual a 4. El último parámetro es A mayúscula, que representa el valor de la amplitud de cada intervalo. Y la amplitud, más bien la amplitud del intervalo modal, y la amplitud del intervalo modal la obtenemos restando el límite superior, que es 4.2, menos el límite inferior, que es 2.8. Si resolvemos esta resta, si a 4.2 le restamos 2.8, el resultado va a ser 1.4. Ya que tenemos el valor de todos los parámetros, el tercer paso va a ser sustituir esos valores en la fórmula. Entonces, número 3, sustituir. Por lo tanto, vamos a tener que X cono va a ser igual a LI, que vale 2.8, más, abro paréntesis, dA, que fue 1, entre dA, que es 1, más dP, más dP, que fue 4. Cierro el paréntesis y esto lo voy a multiplicar por el valor de A, que es 1.4. Por 1.4. Bien, ya que sustituimos, tenemos que resolver las operaciones siguiendo lo que aprendimos en aritmética relacionado con la jerarquía de operaciones. Recuerden que para resolver operaciones hay que seguir un orden. El cuarto paso es, como ya lo dijimos, resolver operaciones. Recuerden que debemos de comenzar por resolver las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis. Adentro tenemos dos operaciones. Tenemos una suma y tenemos una división. Debemos de comenzar por resolver la suma. Entonces nos va a quedar lo siguiente: X cono es igual a 2.8 más
1 entre 1 más 4, 5. Y todo esto va a estar multiplicado por 1.4. Vamos a cambiar este punto de multiplicación por estos paréntesis para no crear confusión. Ahora, ya que resolví la suma, tenemos que resolver la división. Entonces vamos a tener x cono igual a 2.8 más, resuelvo la división, 1 entre 5. El resultado es 0.2 por 1.4. A continuación debemos de resolver esta multiplicación. X cono igual a 2.8 más. Al multiplicar 0.2 por 1.4, el resultado es 2 por 4, 8. 2 por 1, 2, punto y 0. 0.28. Finalmente debemos de resolver esta suma. X cono es igual. Si resolvemos esta suma, vamos a obtener como resultado 3.08. Y de esa manera obtenemos el valor de la moda de este conjunto de datos. Recuerden que la moda es una medida de tendencia central. Por lo tanto, de manera semejante a lo que le sucede a la media, el resultado debe de ser un valor que se encuentre entre el número más pequeño del conjunto de datos y el número más grande del conjunto de datos. Y bueno, estarán de acuerdo que 3.08 efectivamente es un valor que se encuentra entre 0 y 8.4. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse y dennos like.